porque es más común aquí en México. El cáncer más común en la mujer, ¿cuál es? En primer lugar, el de mama, ¿no? En primer lugar, tanto de incidencia como de mortalidad. Entonces, bueno, primero quisiera hablarles un poco de epidemiología. ¿Qué es lo más importante? Como les había dicho, ¿no? El cáncer cervicuterino es en niveles de países de nivel socioeconómico pues, bajo. Dicen que en el 2022 el 70% de las muertes de cáncer cervicuterino ocurrió en África. Luego le siguió Asia, América Central y Sudamérica, ¿no? Uno de los casos más importantes a nivel de incidencia. Y se prevé que los casos anuales de cáncer aumentarán de 14 millones en el 2022 a 32 en los próximos 2 décadas. Entonces, este tipo de cáncer va de forma exponencial, ¿no? Es importante conocer bien sobre esta patología. Esta es todos estos gráficas son basados de algo que se llama Globocan. Es un lugar donde se hacen estadísticas de todas las patologías. Ustedes si quieren saber alguna patología, métanse a Globocan y él va a dar todo lo relevante sobre patologías de enfermedades respiratorias, cáncer, coronavirus, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué dice Globocan? Esa es una incidencia en cáncer a nivel mundial, tanto en hombres y mujeres, ¿no? Si se fijan, a nivel mundial, el primer cáncer que ocupa es el del pulmón, luego le sigue el mama, colon, recto, próstata, estómago, hígado, y después sigue el cervicuterino, pero si vemos que, hablando de mujeres, primero es mama y después sigue cáncer cervicuterino. Aquí, bueno, aquí les quise representar que a nivel mundial ocupa el 3.7%, que equivalió a 527.624 casos al año. Y esto es a nivel de mortalidad. Aquí hablamos de la mortalidad. Esto fue a nivel global y esto es a nivel de la mujer, ¿no? Igual en la mujer, si se fijan, a nivel mundial, ocupa primero mama, luego colon recto, luego pulmón y luego cáncer cervicuterino. Aquí ocupó 527.624 casos, que fue el 6.9%. ¿Y qué hicimos qué hablamos de México? En México, en el 2022, la incidencia también, si se fijan, si hablamos nada más de mujer, cáncer de mama, el 24.8%, y luego le siguió el cáncer cervicuterino, y luego le siguió colon recto, estómago, hígado, ovario, pulmón, leucemia y del cuerpo uterino, ¿no? El cuerpo uterino aquí incluye todo lo que son los cánceres de endometrio. Entonces, en cuanto a incidencia y en la mortalidad, igual, aquí la estadística no cambia, ¿no? Cáncer de mama en primer lugar y cáncer cervicuterino en segundo lugar. Aquí en el 2022 se dieron 4.769 casos de muerte, que representó el 11.9% de todos estos casos. Y como les comenté, ¿no? Países del sur, más común, ¿no? La incidencia. Y los del norte, pues es más común el cáncer de mama. Aquí vamos a hablar de factores de riesgo. Estos no han cambiado, pero bueno, los factores de riesgo dicen que toda mujer entre 25 y 64 años es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque es la etapa en donde pues uno empieza su vida sexual, ¿no? Empieza a vivir, y bueno, son la edad donde pues, más se ha visto ese tipo de patología. Actualmente ya me ha tocado ver pacientes de 18 años, una de 16 años con ya un problema de cáncer uterino. En mi consulta a nivel particular he visto pacientes de 15, 16 años con un MIC3, ¿no? Lesiones preinvasoras antes de un cáncer. Entonces, hoy en día, realmente, pues, yo creo que esta edad, pues, podríamos darlo un poquito más antes, ¿no? De los 18 años. Bueno, el factor de riesgo también que todos ya conocemos, ¿no? El tener múltiples parejas sexuales, el antecedente de enfermedades de transmisión sexual, enfermedades como clamidia, herpes, gonorrea, en fin, molusco,
todas aquellas pacientes que tienen una enfermedad de transmisión sexual se ha asociado con cáncer cervicuterino. ¿Por qué? Porque son pacientes que a lo mejor su sistema inmunológico también no está al 100%. Y bueno, también recuerden que una enfermedad afecta el epitelio a nivel cervical, que eso también puede ser factor condicionador a que el virus de papiloma afecte, ¿no? Y se van a dar cuenta que, otra vamos a ver, el virus de papiloma es el principal factor de riesgo para cáncer cervicuterino. Pero bueno, hablando también de factor de riesgo, el tabaquismo. ¿Por qué? Porque dicen que el tabaquismo, una de sus sustancias, actúa sobre unas células que nos ayudan para reconocer cuerpos extraños y presentárselos al sistema inmunológico, que son las famosas células de Langerhans. ¿Han escuchado de esas células presentadoras de antígeno? Pues lo que hace el tabaquismo hace que esas células se alenten y que lógicamente el virus se replique y genere su lesión frontal. Y bueno, la deficiencia de folatos, la disminución de la vitamina A, la vitamina C y la vitamina E, todo tiene que ver en base al sistema inmunológico. Y en cuanto a la reparación del daño celular, entonces si hubiera una deficiencia de estos folatos o de vitaminas, pues también repercute. Y otro factor importante, que también es muy clásico, aquellas pacientes que ya no llegan con alguna lesión o por cáncer, o un cáncer ya franco, es porque nunca en su vida se han hecho un Papa Nicolau. Entonces, por eso se considera un factor de riesgo importante. Y, como les dije, la Organización Mundial de la Salud dice que el virus del papiloma humano está asociado a un 99.7% de todos los cánceres cervicouterinos. Aquí el factor pronóstico, factor de riesgo más importante para el cáncer cervicouterino, y por eso me tomé la libertad de hablarles del virus del papiloma, que es el factor de riesgo más importante. Entonces, este señor, Tausen, en el 2009, él empezó a hacer sus citologías y empezó a darse cuenta que en todas las citologías que él hacía, el 99.7% encontraba el DNA del virus del papiloma humano. Entonces aquí es donde se empieza a ver asociación sobre este factor importante. Cabe recalcar que el virus del papiloma humano tiene más de 200 serotipos, ¿vale? Pero los virus oncológicos más comunes son el 16 y el 18. Entre estos dos, el 70% son los causantes de todos los cánceres cervicouterinos. ¿De acuerdo? Por eso las vacunas, que vamos a hablar más adelante de las vacunas, están involucrados estos dos serotipos, 16 y 18. ¿De acuerdo? Y bueno, también hay otra clasificación en donde divide virus oncológicos, virus de alto grado, 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, etcétera, etcétera. Y se ha visto que estos virus de alto grado están asociados a lesiones preinvasoras. ¿Cuáles son las lesiones preinvasoras? Aquellas que afectan el epitelio sin afectar la membrana basal y se pueden dividir en lesiones de bajo grado y alto grado, y que también están asociadas a cáncer cervical, y no solamente afecta al cervix, sino también puede haber afección a nivel de la vagina, vulva, ano, pene, orofaringe, cavidad oral y laringe. Entonces, esos tipos oncogénicos están asociados a todos estos tipos de cáncer. Los de riesgo bajo, que son los más comunes en las lesiones en los genitales. Los más comunes es el 6 y el 11, que son aquellos que dan los famosos condilomas, ¿no? Y hay otros tipos que están clasificados de riesgo intermedio, que es 26, 53 y 66. Pero lo más importante que quiero que se lleven de esta gráfica es que los más comunes es el 16 y el 18, que representan el 70% de todos los casos de cáncer cervicouterino. El cáncer, el virus de papiloma es importantísimo porque tiene tres regiones importantes. Uno es la cápside. Está compuesto por la cápside, que son las proteínas L2
y L1. Es la forma en cómo está envuelto el virus. ¿Por qué? Porque es importante para nosotros saber que el virus papiloma tiene una proteína L1 y L2, porque es ahí donde hacen las vacunas, sobre estas proteínas, L1 y L2, ¿sí? Y bueno, tiene una función reguladora y una parte tardía, ¿sí? La parte reguladora tiene ciertas proteínas que también es importante que ustedes sepan, ¿sí? Por ejemplo, la proteína E6 actúa sobre un gen reparador del ciclo celular. ¿Has escuchado hablar de los match point? O de genes que retienen el ciclo celular para llevar a la célula G0 para su preparación. ¿Quién ha escuchado hablar de eso? ¿No? ¿Del ciclo celular? Bueno, existe este gen que es el P53. ¿Qué hace el P53? El P53 cuando ve una célula dañada, la detiene y le manda a reparación. Si no se repara esa célula, se va a apoptosis, ¿sí? Entonces, la proteína E6, perdón, la E6 que actúa en el gen P53, ¿qué hace? Pues lo que hace es que como que amensa, como que disminuye la actividad del P53 para que exista replicación del virus. Entonces, como que salta a la proteína P53 para que no la mande a apoptosis, a muerte celular. Entonces, la bloquea para que continúe su replicación. Y otra proteína importante es la E7, que también es una proteína que actúa en los genes reparadores celulares, que se llama el del retinoblastoma. Eso es lo más importante que deben de saber de la estructura del virus del papiloma. ¿Qué cosa es importante? El virus del papiloma humano le gusta mucho afectar en algo que se llama zona de transformación. ¿Se han escuchado hablar de eso? Zona de transformación. Es cuando nosotros hacemos una colposcopía y ponemos atención a esa zona porque es donde más podemos detectar lesión del virus del papiloma. Y aquí les puse una imagen que a mí me gusta muchísimo, donde está muy bien ilustrada la zona de transformación. Si bien sabemos que el fondo uterino, pues el epitelio endometrial y el canal endocervical tiene un epitelio glandular, ¿sí o no? Entonces, cuando hay un epitelio glandular con un epitelio plano, estratificado, se llama unión escamocolumnar, que es el cambio de un epitelio a otro epitelio maduro. ¿Se ha escuchado hablar de eso? Eso se llama metaplasia, ¿no? Entonces, cuando hay un cambio de epitelio maduro por otro, se llama unión escamocolumnar. Entonces, la zona de transformación es la unión escamocolumnar de inicio donde la mujer nace, ¿no? Cuando se forma embriológicamente. Y con la unión escamocolumnar actual. Entonces, entre la unión escamocolumnar embriológicamente original con la actual, todo esto se llama zona de transformación, que es donde le gusta afectar al virus del papiloma humano. Entonces, este dibujo también es muy importante porque el virus del papiloma humano no afecta a las células superficiales, ¿no? Cuando hay una lesión a nivel de la piel, se va hacia el estrato basal. ¿Por qué le gusta mucho al virus del papiloma al estrato basal? Porque es ahí donde se da la mayor replicación de las células y donde hay mayor contenido de DNA. Entonces, por eso, el virus del papiloma humano le gusta afectar el estrato basal, ¿no? La parte inferior del epitelio, y ya de ahí se va a ir afectando todo el epitelio. Y aquí les puse ese cuadrito porque también me gusta muchísimo. Este cuadrito ilustra un epitelio normal, el epitelio y su membrana basal. Cuando empieza a haber una afectación del primer tercio de la zona del estrato, se conoce como NIC1 o una displasia leve. Nosotros usamos una clasificación de Bethesda que la considera una lesión intraepitelial de bajo grado, ¿sí? Cuando afecta ya los 2 tercios del espesor, se considera una displasia moderada a un NIC2, y cuando afecta todo el espesor del epitelio, se considera un NIC3 o una displasia severa. Tanto el NIC2 como el NIC3, por la clasificación de Bethesda, se considera una lesión intraepitelial de alto grado. Pero se fijan, cuando estas células ya no tienen dónde ir más, dónde más afectar, van a pasar la membrana basal, y es cuando ya el patólogo nos hace un diagnóstico de
cáncer. Entonces, esto es lo que ve la patóloga cuando nosotros le mandamos una biopsia del cervix. ¿De acuerdo? ¿Y qué es importante que ustedes sepan de esto? Que para que ocurra una lesión, una displasia, un NIC2 o un NIC3, tiene que pasar de 1 a 15 años, ¿no? Y para que pase un cáncer, aquí dice que tiene que pasar más de 10 años. Entonces, cuando hay un cáncer, quiere decir que ya hubo mucho tiempo en que se formó la lesión. Y por eso les decía que uno de los factores importantes es que la paciente no se hace Papá Nicolau, no hay una detección oportuna. Y otra cosa importante que me gusta mucho de esta tabla o gráfica es que deben de saber ustedes también, pacientes que nos llegan con una lesión intraepitelial de bajo grado, el 80% tienen una remisión sola. Es decir, que nuestro sistema inmunológico la puede atacar y puede tratarla sola. No hay necesidad de hacer un tratamiento, ¿no? Que en una electrocirugía no es cierto. Se ha visto la evidencia que el 80% regresan solas y que solamente el 20% puede progresar hacia una lesión de alto grado. Eso sí, las lesiones de alto grado solamente el 20% regresan solas. Es aquí, estas lesiones son a las que se hay que tratar, a las que hay que hacerles una electrocirugía, no una cirugía de láser, etcétera, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuál va a ser el cuadro clínico? Para estas pacientes igual, en etapas tempranas, cuando hay lesiones que no son visibles, que son muy pequeñas, realmente van a ser asintomáticas nuestras pacientes. ¿No? Etapas tempranas, pues normalmente son detectadas cuando nuestra paciente se hace un estudio de cribado o de tamizaje, como Papá Nicolau, o una colposcopía, realmente no tiene algún síntoma. Pero cuando la paciente va avanzando la etapa clínica, lógicamente que la paciente empieza a tener ya un sangrado importante, aquí se asocia poscoital, después de tener relaciones sexuales, y cuando ese tumor empieza a crecer, ¿qué pasa? Pues el tumor ya no tiene suficiente oxígeno y se empieza a necrosar. Entonces son pacientes que ya tienen un olor fétido a nivel vaginal. Son pacientes que nosotros pasamos y olemos y es un cáncer cervicuterino porque tienen un olor clásico, un olor a necrosis, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando ese tumor sigue creciendo? Pues empieza a afectar las estructuras adyacentes que son los parametrios. Los parametrios se van a la pared pélvica y entonces la paciente empieza a sentir dolor, un dolor a nivel pélvico importante, incapacitante, ¿no? Que les implica la deambulación, empiezan a tener ya malestar general, astenia, dinamia, pérdida de peso, y como el cáncer cervicuterino le gusta ir hacia los órganos adyacentes, pues empieza a afectar a la vejiga. ¿Qué pasa? Pues si afecta a la vejiga, empieza a haber una comunicación entre la vejiga y la vagina y empiezan a haber las famosas fístulas, ¿no? Vésico-vaginal, pero también puede afectar el recto y puede haber salida de popó por la vagina, entonces puede haber una fístula recto-vaginal, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo de acuerdo a cómo va la etapa clínica son las manifestaciones, pero inicialmente la principal es sangrado, olor fétido y dolor a nivel pélvico. Esta es una, fíjense nada más, ¿sí? Yo estoy hablando de la norma oficial mexicana del 94 y que se hizo una revisión del 2007. Realmente nuestras normas oficiales están viejísimas, hace falta que las renovemos, pero aquí, ¿qué nos recomienda la norma oficial mexicana? Uno, que toda mujer que tenga entre 25 a 64 años se haga un estudio de tamizaje, ¿no? Su Papá Nicolau. También se dice que aquella mujer que ya empezó su vida sexual a mayor de 18 años o iniciada su vida sexual después del año, hacerse un estudio de control, un estudio de Papá Nicolau. En aquellas pacientes que ya se hicieron 3 años, tienen citologías, perdón, negativas, aquí la aconsejable es hacer una citología cada 3 años. Pacientes que con resultados de lesión intraepitelial o malignidad o que el Papá Nicolau tenga un resultado patológico, siempre es aconsejable enviarlas a colposcopía. Todo PAP anormal, colposcopía, ¿sí? Y bueno, existen otros tipos de métodos que nos podemos apoyar diagnósticos como es la captura de híbridos y actualmente están muy enfocados los estudios de PCR, los estudios moleculares
donde se puede hacer detección específica sobre los virus 16 y 18 y virus de alto riesgo. Entonces, esos estudios actualmente los estamos haciendo. Bueno, en caso mío, a nivel particular, se considera en pacientes que son sospechosos de hacer una pruebas de PCR que son accesibles, ¿no? Y los resultados deben de reportarse de acuerdo al sistema de Tesla, ¿no? Que se hizo a nivel del 2000. Es lo que nos seguimos, es lo que seguimos utilizando nosotros para reportar un estudio de Papá Nicolau. Bueno, entonces, si hablamos de Papá Nicolau, pues recuerden que, bueno, Papá Nicolau está mal dicho el nombre, ¿eh? Realmente se considera que es una citología cérvico-vaginal. Papá Nicolau es porque se pone una tinción que la hizo George Papá Nicolau y por eso quedó el nombre de Papá Nicolau, pero lo correcto es decir que es una citología cérvico-vaginal. Entonces, fíjense bien, la sensibilidad puede jugar un papel importante, ya puede ser de un 30 a un 70%. Esto ¿por qué creen que pueda modificar mucho la sensibilidad en un Papá Nicolau? Depende de quién lo tome. Depende de quién lo toma, ¿no? Puede ser a lo mejor una enfermera o un técnico de un laboratorio, a lo mejor ni siquiera tiene idea de cómo hacer un Papá Nicolau, ¿no? Y también, ¿por qué puede ser? Porque la gente que lo lee pues no está capacitada, ¿no? Para dar un buen diagnóstico. Entonces, por eso la sensibilidad varía mucho. La especificidad es un mayor de un 90% y los falsos negativos son un 30-50%, ¿no? Y bueno, como les he dicho, todo esto va a depender por el orden de la toma y de la lectura. Existe otra estudio que para mí creo que es el mejor. Ya la citología cervicovaginal clásica creo que tiene otro estudio mejor, ¿no? Favorable, que es la citología de base líquida. Lo malo de esto es que sale más cara una citología de base líquida que un Papá Nicolau. Entonces, por eso no se ha cambiado el estudio de tamizaje. Sabemos que para hablar de estudio de tamizaje debe ser para una población accesible y que tenga un precio accesible, ¿no? Entonces, una citología de base líquida, pues es un poco más cara. ¿Qué es lo que pasa con esta citología? Hacemos un barrido y el líquido separa las células del moco, del sangrado, de células muertas y deja a mejor exposición células francas donde pudiera haber lesiones del virus de papiloma. Entonces, por eso se dice que la citología de base líquida mejora la preservación de las células, optimiza su extendido en una sola capa dispuesta en un solo plano y, bueno, también se puede usar después para su almacenamiento y usarla para valorar una prueba de PCR para valorar qué tipos o serotipos está en la muestra. Entonces, como les dije, también podemos apoyarnos sobre pruebas de híbridos que se hace como un Papá Nicolau, se manda al laboratorio y nada más nos dice si hay virus oncogénicos de alto riesgo y nada más, pero las PCR, existen muchas pruebas de PCR que también nos pudieran apoyar para este diagnóstico. Y esta es una tabla sobre las clasificaciones que han ido cambiando. Antes se usaba la clasificación de Papá Nicolau, que lo dividía en clase 1, clase 2, clase 3, clase 5. Como la Organización Mundial de la Salud nos aconsejaba que hiciéramos los reportes, pero la más utilizada y actual es la clasificación Bethesda, donde nos dice que lesiones NIC1 o lesiones probablemente de virus de papiloma son lesiones de bajo grado y lesiones TikTok y 3 son consideradas como lesiones de alto grado. ¿Ustedes han escuchado hablar de esto? ACC, UC, como famoso ASCUS o las ACCH, ¿no? ¿Nunca les ha tocado? Eso lo puse porque ustedes se van a topar con eso cuando les llegue su reporte de Papá Nicolau de su paciente y digan, ah, caray, ¿qué es un ASCUS, no? ¿Qué es un ACCH? Bueno, aquí se los puse intencionalmente porque ASCUS quiere decir que son células atípicas, ¿no? Entonces, cuando un patólogo nos habla de un ASCUS, quiere decir que hay una atipia en las células que no son de una morfología normal, que no tienen un núcleo normal, pero que ya hay alteraciones en las células. Cuando dicen que es un ASCUS, solamente en 1 al 3% se puede asociar a una lesión de alto grado. Eso no hay que tener problemas, pero cuando nos reportan un ACCH, ahí sí cambia. La conducta de ahí es enviar a nuestra paciente a una colposcopía, porque los ACCH se asocian a lesiones de alto grado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si nos reportan un ASCUS, debemos de hacer una prueba de híbridos o una tipificación del virus
Si sale positiva, entonces lo más probable es que esta paciente tenga una lesión intraepitelial de alto grado, hay que tener cuidado. Entonces aquí se puede asociar a un 15%, ¿sí? Pero si sale un ASCUS con una tipificación negativa, se asocia a menos del 2% a un cáncer cervicuterino, entonces quiere decir que esta paciente tiene menos probabilidad de que haya una lesión intraepitelial de alto grado, ¿sí? Como les había dicho, si nos llegan a reportar una CCH, existe una probabilidad de que haya una lesión intraepitelial de alto grado de un 40%. Eso tienen que tomarlo en cuenta. Y bueno, sabemos, recuerden que en la citología cervicovaginal, lo único que nos va a ayudar es para hacer un diagnóstico de lesiones premalignas. Lesiones premalignas. El único estudio que nos va a dar el diagnóstico de un cáncer cervicuterino es la biopsia, ¿no? La biopsia cervical. La biopsia cervical es el que nos va a dar el diagnóstico de un cáncer cervicuterino. El cáncer cervicuterino, como ven, tiene un buen de estirpes histológicas, pero la que representa el 80% de los cánceres cervicuterinos, ¿cuál es? ¿Saben? Es el epidermoide, exactamente. El 80% de los casos son los epidermoides. El otro 20% lo representa, bueno, como el 15-17% lo representan los adenocarcinomas. Epidermoide, ¿por qué? Las células que son planas, células epiteliales, si se afectan son epidermoides. Aquellas células que afectan el epitelio glandular se llaman adenocarcinomas. ¿Qué quiere decir? Que si nuestro tumor está confinado al exocervix, por eso se llaman epidermoides, pero si están enfocados al canal endocervical o al epitelio glandular, se llaman adenocarcinomas. Y bueno, existen otro tipo de variantes histológicas, que por ejemplo las células claras, los serosos, los neuroendocrinos, son los adenoscamosos, son otro tipo de variantes histológicas que son muy agresivas. Entonces, en estas hay que actuar inmediatamente porque tienden a hacer metástasis o afección más rápida, ¿no? Y bueno, la estadificación del cáncer cervicuterino es clínica, a diferencia de la del cáncer de endometrio, que es quirúrgica. Eso debe quedar claro. Quirúrgica en el endometrio porque todo lo que operamos lo mandamos a estudiar y ahí vemos que fue afectado. Y en el cáncer cervicuterino no. Nosotros en nuestra paciente que llegue de primera vez tenemos que revisarla bien y en base al tamaño del tumor, si afecta parámetros, en base a nuestras revisiones, como vamos a hacer nuestra estadificación. ¿De acuerdo? Y nada más rápidamente, esta era una clasificación viejita, ¿eh? De hecho esta la tenía de 2016, pero actualmente en el 2018 la FIGO hizo una nueva clasificación. De aquí lo voy a complementar, ¿no? Y lo voy a decir un poquito rápido porque yo creo que de estadificaciones a ustedes no tanto es que les importe, ¿no? Bueno, pues si les importa, pues aquí ya vamos a aprovecharlo, ¿no? Entonces, la etapa clínica 1A y la 1A1 y 1A2 son etapas que se conocen como microinvasoras. ¿Por qué? Porque son lesiones que no vemos nosotros, son lesiones que vemos a lo mejor al realizar un cono diagnóstico. Entonces, la 1A es una lesión que está confinada al cervix y que mide menos de 3 milímetros y que no tiene una extensión menor de 7 milímetros. La 1A2 es una lesión que está confinada al cervix que mide más de 3 milímetros, pero no mayor o menor a 5 milímetros. Y que mide y que tiene una distancia mayor a 7 milímetros. La 1B1 es una lesión que está confinada al cervix que mide más de 5 milímetros y que mide hasta 2 centímetros. La 1B2, aquí cambió, se fijan en la nueva estadificación, dice que es una tumoración confinada al cervix que mide de 2 a 3.9 centímetros. Y la 1B3 es una lesión confinada al cervix, pero que ya mide más de 4 centímetros.
La etapa 2A se divide en 2A1, 2A2. La 2A1 es una lesión confinada al cervix, que mide menos de 4 centímetros, pero está afectada a la porción superior de la vagina. La 1A2 es una lesión confinada al cervix que toma la vagina, pero mide más de 4 centímetros. La etapa 2B es cuando ya empieza a afectar los parámetros, principalmente los ligamentos cardinales, pero que no llegan a la pared pélvica. La 3A que está tomando el cervix, está tomando la pared, la vagina, y que llega hasta el tercio inferior. La etapa 3B es aquella que está tomando el cervix y que llega al parametrio hasta su pared pélvica. Es la etapa que más se diagnostica en cáncer cervicuterino. La etapa 3B, ¿sí? ¿Y qué pasa por aquí? Recuerden que por el riñón pasa un pocotito, ¿no? O pasa, bueno, estoy hablando un poco, sí, pasa el uretero, ¿no? El uretero llega aquí a la vejiga y al tocar los parametrios, pues hay una obstrucción a nivel del uretero, entonces empieza a haber la orina empieza a irse, ¿no? De nuevo al riñón, entonces empieza a haber datos de hidronefrosis, ¿no? Este tipo de pacientes presentan hidronefrosis y a veces pues es tanto que hay la hidronefrosis que cuando hacemos una radiografía con medio de contraste, pues ya no se ve el riñón, entonces ya esos son datos de obstrucción renal. Entonces, si le decimos que es una etapa donde hay datos de hidronefrosis y que el tumor llega a la pared pélvica, estamos hablando de una etapa clínica 3B, que es la etapa que más se diagnostica. La etapa 4A, pues es aquella que afecta a las estructuras adyacentes, ¿no? Vejiga, ¿no? Recto. Es cuando la paciente llega ya con sus fístulas, ¿no? Y la etapa 4B es aquella que ya se empieza a ir hacia los órganos donde le gusta ir al cáncer cervicuterino. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Cuál le gusta ir? Pulmón, hígado, hueso y en ocasiones cerebro, ¿no? Y bueno, como les había dicho, en el cáncer de endometrio nosotros nos basamos en las guías de la NCCN. Aquí, por ejemplo, ya la versión actual del 2024 siempre nos da recomendaciones. Una vez que ya tenemos el diagnóstico de un paciente con cáncer de endometrio, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues hacer una buena historia clínica, una buena revisión. Pide que hagamos un estudio de sangre, que incluyamos lo que son plaquetas. Y lógicamente que es importante contar con una biopsia cervical, y en aquellas pacientes que se requiera cono, son aquellas pacientes que son, que hablamos de lesiones de alto grado, por ejemplo, un MIC3. Yo les sugiero que tengan un MIC3, aquí hay que hacer un cono diagnóstico porque a veces la lesión puede ir más allá de la membrana basal y hacer diagnósticos de lesiones 1A1 o 1A2, que son lesiones microinvasoras. En esos casos es cuando podemos hacer pues, un cono diagnóstico y a veces puede ser también terapéutico. También nos dice esta guía que debemos pedir pruebas de funcionamiento hepático porque recuerden que afecta al hígado, entonces si pudiera haber alguna alteración de las pruebas de funcionamiento hepático, podríamos hacer sospecha de alguna lesión a nivel de hígado. Pruebas de función renal, las etapas 3 más comunes, pues puede haber aumento de la creatinina, ¿no? Cambios en la depuración de creatinina de 24 horas, etcétera, etcétera, ¿no? Aumentando el potasio, y datos que nos pudiera considerar un dato de falla renal. También nos dice este tipo de pacientes que, bueno, estas vías que nos debemos de apoyar en estudios de imagen, podemos apoyarnos de una tomografía, ¿no? En caso de para valorar pulmón, hígado. De huesos, el estudio más propio para valorar un hueso es el gamagrama óseo, ¿sí? Y bueno, fíjense que es lo más importante, ¿eh? También nos dice que debemos de indicar al paciente que debe dejar de fumar, porque también aquí el tabaquismo, como les dije, ¿no? Puede estar incluido en ese tipo de tumoración y en su sistema inmunológico. Y también otra cosa que no les comenté, que los pacientes inmunocomprometidos, principalmente pacientes que tienen VIH, pues también pueden ser pacientes que tengan este tipo de problema de cáncer cervicuterino. Entonces hay que considerar, ¿no?, una prueba de VIH a este tipo de pacientes. Y en etapas que son 1B3, que son tumores confinados al cervix mayor de 4 centímetros, habrá que considerar hacer una revisión por cistoscopía y una colonoscopía para valorar la vejiga y recto que no estén tomados.
Aquellas pacientes que desean la fertilidad, o enviar biología de la reproducción o a un endocrinólogo, ¿no? En aquellas pacientes que tengan esa opción. Entonces, esto es lo que nos indica estas guías que también nos apoyamos nosotros los oncólogos, ¿no? La diseminación, recuerden que el cáncer cervicuterino es por continuidad, ¿sí? Cervix, vagina, parametrios, vejiga, recto es la principal vía de diseminación. Ajá. Luego le sigue la vía linfática, que al igual que el cáncer cérvico, endometrio, perdón, primero va hacia los ganglios de los parametrios, luego se van a los ilíacos internos, ilíacos externos, luego a la ilíaca común, se pueden ir a los sacros, presacros, a los ganglios paraórticos, intracavales, cabales, y etcétera, etcétera. Después ya de ahí se va por la vía hematógena, que les dije es pulmón, hueso, hígado, ¿no? ¿Aquí vamos bien? Entonces, para nosotros, los oncólogos, es importante dividir, una vez que ya hacemos nuestra edificación, una vez que ya valoramos a nuestra paciente, nosotros dividimos el cáncer en etapas tempranas. Y dentro de las etapas tempranas, la que corresponde sería la 1A, 1, 1A2, 1B1, 1B2 y la 2A1. ¿Por qué es importante dividir las etapas clínicas tempranas en un cáncer uterino? Porque estas etapas se benefician de tratamiento quirúrgico. Son las pacientes que se pueden operar. Es decir, pacientes que tienen una tumoración proximal cervix mayor de 4 centímetros ya no son operables. Pacientes que tienen una lesión al cervix, que está tomando el tercio superior de la vagina y que mide más de 4 centímetros, ya no son operables. Entonces, ¿qué tipo de tratamiento le podemos ofrecer a una paciente con cáncer uterino? Todos estos, ¿no? Por ejemplo, les había dicho que las etapas 1A1, 1A2, que son que no son visibles y que se ven con microscopio, pues se pueden beneficiar con un cono cervical. Lógicamente que el cono cervical tiene que tener un margen por lo menos de 3 milímetros para pensar en bordes negativos. Si en un cono cervical nos reporta que el borde mide menos de 3 milímetros, quiere decir que son bordes positivos, entonces en este tipo de pacientes tenemos que volver a ampliar el cono, ¿sí? Si volvemos a ampliar nuestro cono y nos salen bordes positivos, a paciente tendríamos que mejor someterla a una traquelectomía o a una histerectomía. ¿Ustedes han escuchado hablar de la traquelectomía? ¿No? La traquelectomía es que quitamos el cervix, ¿sí? Entonces, uno de los factores pronósticos que nosotros tenemos del cáncer cervicuterino es la permeación linfovascular. Ustedes van a decir, ¿qué es la permeación linfovascular? La permeación linfovascular es cuando el patólogo ve que en los vasos sanguíneos hay células malas. Entonces, si a nosotros nos llegan a reportar en nuestra biopsia de cervix que es un carcinoma epidermoide con permeación linfovascular, a este tipo de pacientes tenemos que hacerle linfadenectomía, porque se ha visto que pacientes que tienen permeación linfovascular, un porcentaje puede irse hacia las células ganglionares, ¿sí? Entonces, en pacientes que estén en una etapa clínica 1A, 1A1, 1A2 o 1B1, que le hagamos una traquelectomía y que tenga permeación linfovascular, se va a beneficiar con una traquelectomía radical, es decir, quitar todo el cervix, quitar los parametrios y hacer una linfadenectomía. Y existen otros tipos de histerectomías. La más común es la extrafacial, que es la que hacen los ginecólogos, donde no se llevan los parametrios, pasan cercano al cervix y lógicamente inciden sobre la fascia de Scarpa y se quita el cervix. Nosotros los oncólogos hacemos diferentes tipos de histerectomía, que son las histerectomías radicales. Las histerectomías radicales existen la histerectomía radical Piver 2, Piver 3, y hay muchas diferencias en este tipo de histerectomías. Me hubiera gustado traer cirugías para que la vieran, porque también es importante que ustedes vean ese tipo de cirugías que hacemos nosotros. Pero por la diferencia entre una histerectomía radical Piver 2 y una 3 es que quitamos, la Piver 3 es que quitamos todos los parametrios, quitamos los ligamentos cardinales hasta donde llegan a la pelvis y los úteros sacros que van del sacro hacia la parte posterior del útero. Entonces los quitamos completamente, que ligamos la uterina
desde su origen, ¿no? Y quitamos vagina como 4 o 5 centímetros de vagina. Entonces son cirugías grandes, importantes, en fin. Y en aquellas pacientes que tengan etapas clínicas tempranas, que tengan comorbilidades, porque pueden ser pacientes que son obesas, que sean diabéticas, que tengan, ya se hayan infartado y tengan stents, marcapasos, hipotiroideas, no sé, que tengan diferentes comorbilidades, a lo mejor no se van a beneficiar del tratamiento quirúrgico. En ese tipo de pacientes, la novedad que a ellos les beneficiaría sería la radioterapia con braquiterapia y tal vez considerar quimioterapia. Si yo hablo de radioterapia, hay dos formas de radioterapia. Uno que es la radioterapia externa, que hacen unos campos, simulan hacia las formas ganglionares a nivel de la pelvis, dan unas ondas de radiación. Ese se llama radioterapia externa. Y la braquiterapia es cuando colocan un cilindro a nivel vaginal y también dan radiaciones. Entonces, el cáncer cervicuterino, en los tratamientos alternos, el más efectivo es la radioterapia. Y cuando se mezcla radioterapia con quimioterapia, principalmente con platinos como cisplatino, es mayor la efectividad del tratamiento para cáncer cervicuterino. Bueno, este es otro tipo de tratamiento. Aquí le quise hablar sobre cirugía conservadora de la fertilidad, porque eso también hoy en día es lo que vemos los oncólogos, mucha gente joven que llegan con un diagnóstico de cáncer, pues también hay que pensar en ellas, ¿no? Pensar cómo les podemos ayudar para que después puedan tener un embarazo óptimo. Entonces les decía que aquellas pacientes que tienen una etapa 1-1, que es una lesión menor de 3 milímetros y una extensión de 7 milímetros, y que no tenga permeación linfovascular, es lo que les decía que es un factor pronóstico, esta paciente se puede iniciar con un un cono con márgenes negativos, es lo que les decía de los márgenes, ¿no? Hablar de 3 milímetros, y si no se beneficia con una biopsia cono, pues podemos pensar en, si tienen permeación linfovascular, tenemos que hacer disección de los ganglios linfáticos. O si no, si es una etapa 1-2, aquí tenemos que empezar en una traquelectomía, ya sea simple, si tiene permeación linfovascular con disección de ganglios linfáticos, y ya cuando es una etapa 1B1, ese tipo de pacientes los podemos beneficiar haciéndole una traquelectomía, quitar todo el cervix con disección a nivel laparoscópico de los ganglios pélvicos y paraórticos. Son cirugías complejas, ¿no? Son complejas, son bonitas, son tardadas, duran 4 o 5 horas, pero bueno, son padres las cirugías. Yo creo que cuando veamos sobre los voy a enseñar imágenes de cirugías para que ustedes vean cómo son este tipo de cirugías, ¿no? Y bueno, ya que dividimos a nuestros pacientes en etapas tempranas, también los dividimos en localmente avanzados, que son la continuación de las etapas que les dije. ¿Cuáles son? Aquí me equivoqué, es 1B3, 2A2, 2B, 3A, 3B y la 4A. Estas etapas todavía se benefician con tratamiento con radioterapia y normalmente dan 50 grays, que quiere decir que lo dan en 25 fracciones, dan fracciones de lunes a viernes, que son 5 a la semana. Si contamos 25, son 5 semanas, ¿no? Que estos pacientes tienen que ir de forma ambulatoria a llevar su primer ciclo de radioterapia por 25 sesiones. Y la braquiterapia, es lo que les decía, ¿no? Se coloca como un cilindro a nivel vaginal, la intención es cubrir, pues, tocar el cervix, las paredes vaginales y los ganglios que están alrededor. Esa es la forma de dar braquiterapia a este tipo de pacientes, ¿no? Y la quimioterapia, como les dije, el más común, el agente más común que se da para la quimioterapia en un cáncer cervicuterino es el cisplatino. ¿De acuerdo? Y bueno, las etapas que se consideran metastásicas son las etapas 4B, las que van hacia el pulmón, hígado y hueso. Aquellas pacientes que están en una etapa clínica 4B metastásica, su tratamiento es con quimio paliativa. No hay más. No hay ni braquiterapia ni radioterapia. Realmente las etapas 4B, la sobrevida a 5 años es en meses, 3 a 5 meses, no más. Estos pacientes se van a morir en unos meses. Y bueno, esta tabla les habla sobre la diseminación de los ganglios. Yo les decía, es una etapa 1 que no tiene permeación linfovascular, la diseminación de los ganglios es de un 0% y paraórtico 0%, pero vean, cuando hay permeación linfovascular, esta etapa clínica ya puede haber una afección del 2 al 4% de los ganglios pélvicos.
y conforme avanza la etapa, por ejemplo, la 1 a 2 sin permeación infravascular es baja, pero ya cuando tiene permeación aumenta, ¿no?, el porcentaje de ganglios pélvicos. Y en fin, ya en otras etapas, pues, lógicamente ya hay más afección. Por eso, cuando ya hay permeación infravascular en estas dos etapas, hay que hacerle linfadenectomía pélvica y paraórtica, y a partir de la etapa 1B3 en adelante, hay que hacerle linfa pélvica y linfa paraórtica. Los factores pronósticos que es importante para nosotros, que son pacientes que se operan al inicio, aquellas pacientes que tienen una invasión al estroma cervical, que el tumor mide 4 centímetros y tiene permeación linfovascular, estas pacientes después de que se vencieron con cirugía, después hay que mandarlas a radioterapia, pero si estas pacientes tienen metástasis a ganglios, invasión de los paramentos y los bordes clínicos positivos, se consideran pacientes de alto riesgo y entonces hay que enviarlas a radioterapia con quimioterapia complementaria, ¿de acuerdo? Entonces no solamente es la cirugía, sino también es hablar después del tratamiento después de la cirugía. Nosotros le llamamos tratamiento adyuvante. Tratamiento adyuvante es antes después de un proceso quirúrgico. Tratamiento antes de una cirugía, tratamiento se llama neoadyuvante. Nosotros los oncólogos usamos mucho la terminología de neoadyuvancia y adyuvancia, ¿sí? Neoadyuvancia, tratamiento antes de un proceso quirúrgico, y adyuvancia después del tratamiento quirúrgico. ¿De acuerdo? La sobrevida, etapas tempranas, 94.6. Fíjense, ¿no? Estos pacientes prácticamente etapa 1 a 1 que se detecta mediante un Papa Nicolau, una biopsia, una microscopía, una PCR, y su sobrevida es casi del 100%. Lógicamente, conforme etapan las etapas 1, la 1 veo ya 90%, la 2 del 70%, las etapas 3 del 50%, ya las etapas 4 a 29% y la etapa 1 20% prácticamente. Entonces, la paciente con un cáncer uterino no se muere propiamente del cáncer, se muere porque empieza con problemas de falla renal, empiezan con sangrados, no se muere propiamente de la lesión que hay en el cerebro, sino de las lesiones que va provocando a nivel del cuerpo. ¿Ah? Finalmente les quiero hablar de las vacunas. Las vacunas hoy en día es lo mejor que está haciendo el sector salud para prevenir el cáncer cervicuterino. La mejor forma de hacer prevención del cáncer cervicuterino, uno, son vacunas. 2, los estudios de tamizaje, que es el Papa Nicolau, prueba de citología en base líquida, y la otra, las pruebas moleculares, que son estudios de PCR, ¿no? Detección de serotipos de alto riesgo, son las mejores formas de prevenir el cáncer cervicuterino. Entonces, la primera vacuna que salió al mercado se llamó Cervarix. Esa vacuna, en el 2016 o 2006, salió al mercado, y esta vacuna incluía los serotipos nada más 16 y 18. Porque los que le decía que eran los que más tenían afectación, el 70%, entonces por eso dijeron, vamos a hacer una vacuna donde donde ataquemos este tipo de serotipos, que hay inmunidad en nuestro cuerpo, y cuando haya infección, pues podemos atacar. Pero después salió la Gardasil 4, que era la tetravalente, que es la que cubre serotipos 16, 18, 6 y 11. Y actualmente tenemos la mejor vacuna que cubre para 9 serotipos, que es la Gardasil 9. ¿Sí? Es la que actualmente está en el mercado, la que yo en la mayoría a nivel privado, a todos mis pacientes se los recomiendo. Y bueno, la Gardasil, que serotipos cubre 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58. Recuerden que entre el 16 y 18 cubre el 70%. ¿Y qué pasa con el otro 30%? El otro 30% puede ser por otros serotipos, ¿no? Entonces aquí por eso la Gardasil incluye más serotipos. Bien, ustedes me van a preguntar, las vacunas inicialmente se realizaron en aquellos pacientes que no han empezado una vida sexual. Entonces la vacuna se dice que si ustedes se las aplican a gente que no ha tenido una vida sexual, a niños o niñas entre 9 y 11 años, puede tener una efectividad del 100%. ¿Sí? Entonces es importante que a partir de esa edad, niños y niñas de 9 a 11 años, se indique esta vacuna. Si se llegara a poner, de hecho esta vacuna ya está en el esquema de vacunación, en las capillas de vacunación. Para los niños todavía no. Bueno, para las niñas sí, pero los niños también, ¿no? Los hombres también estamos expuestos, pero ahorita nada más está en niños el esquema de vacunación, y nada más son 2 dosis a la aplicación ya a los 6 meses.
Cuando uno ya tuvo contacto, tuvo lesiones con virus, sí está indicado, unos artículos dicen que hasta los 45 años, pero actualmente puede aplicarse a cualquier población, a cualquier edad, y son 3 dosis, es a la aplicación, a los 2 meses y a los 6 meses. ¿De acuerdo? Bueno, con eso finalizo mi presentación de cáncer cervicuterino. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Todo quedó claro? ¿Fue muy padre muy representativa mi posición o todo quedó claro? Sí. Bueno, pues acabamos a tiempo, ¿no? Entonces, los hice de forma resumida, después haber hecho más cosas, pero yo creo que para horario voy a incluir unas imágenes. Y de mama, tengo una clase de mama que tengo imágenes más representativas de pacientes, ¿no? Para que vean así los casos y todo. Pero bueno.